Perdón, buenas noches. Bueno, empezamos. Les decía que el juicio que vamos a ver el día de hoy es el juicio contencioso administrativo federal por la vía sumaria. Debo señalar que solamente esta vía se sigue en materia federal, dado que en Quintana Roo no tenemos la posibilidad de este juicio en la vía sumaria. Esto es, solamente existe la posibilidad de presentar demandas en Quintana Roo, en materia administrativa, por la vía ordinaria tradicional. Luego entonces, este juicio contencioso administrativo federal la vía sumaria solamente se sigue a nivel federal. Ahora bien, en términos generales, la vía sumaria o el juicio sumario en materia administrativa es relativo a aquellos asuntos que por su cuantía menor, que no rebasan el 15 veces el salario mínimo, dice la ley del Distrito Federal, pero hoy sabemos que ya esta denominación se ha cambiado a la Ciudad de México. Por esta cuantía menor, da la posibilidad al tribunal y sobre todo a los justiciables de que obtengan una resolución en un menor tiempo. Entonces, las etapas procesales son exactamente las mismas. Lo único que varía es que los plazos son mucho más cortos y ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero para que podamos definir o diferenciar entre un juicio ordinario y un juicio sumario, como en cualquier materia del derecho, lo único que vamos a ver es que por su cuantía los plazos son muy cortos. Entonces, podemos obtener una resolución a partir de la presentación de la demanda en un espacio de 3 meses aproximadamente. Tanto que un juicio por la vía ordinaria pues puede demorar mucho más, incluso llegar al año desde que se presenta la demanda hasta, evidentemente, la emisión de la resolución que corresponda. Bien, de manera muy general, quien compete conocer esta vía sumaria es precisamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos de lo que establece nuestra Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todos los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, contra actos y procedimientos administrativos, es competencia precisamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero, como señalé en un principio, tienen algunos requisitos. Esto es, básicamente, es que la cuantía sea menor y que no existan otro tipo de sanciones juntas con la de la cuestión económica. Obviamente está regulado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así como por la Ley Orgánica a la que hemos hecho referencia, y también por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de que no exista disposición expresa en estas leyes a las que hemos hecho referencia. Por supuesto, estaremos también atentos a lo que establezcan los tratados internacionales en aquellos donde México forme parte de los mismos. Bien, les decía hace un rato que la característica principal de estos juicios por la vía sumaria es que se intenten impugnar resoluciones cuyo importe no exceda el 15 veces del salario mínimo general, que dice la ley actualmente, el Distrito Federal, pero se insiste, esta denominación pues ha cambiado a la Ciudad de México. Estos 15 veces salario mínimo, evidentemente elevado al año del momento de su emisión. Esta es la característica principal y que evidentemente la hace diferente a la vía ordinaria. Ahora bien, ¿cuáles son estas características? Además, insisto, de aquellas que no rebasen estos 15 salarios mínimos. Ahora, debe tratarse de resoluciones definitivas dictadas, evidentemente, por autoridades fiscales por las que se fije una cantidad líquida de un crédito fiscal. Insisto, es fundamental señalarlo, que siempre se trata de cuestiones económicas.
y que por esa cantidad mínima se puedan emitir estas resoluciones en un menor plazo. También de aquellas resoluciones definitivas que únicamente impongan multas o sanciones, ya sea pecuniarias o restitutorias, por infracciones precisamente a las normas administrativas, que exijan el pago de créditos fiscales, aquellas resoluciones definitivas que están recaídas a un recurso administrativo. Ustedes recordarán que dentro del procedimiento administrativo que se sigue ante la autoridad u órgano de gobierno, se puede impugnar a través del recurso de revisión estas decisiones del procedimiento administrativo y contra esas decisiones de estos recursos administrativos procederá también por la vía sumaria, insisto, siempre y cuando se trate de cantidades que no rebasen estos 15 salarios mínimos a que alude la ley. También contra resoluciones, insisto, que no rebasen estos 15 salarios mínimos, que requieran el pago de una póliza de fianza o de alguna garantía que hubiese sido otorgada a favor ya sea de la federación, de cualquier organismo fiscal autónomo o también cualquiera de las entidades paraestatales de la federación. Se insiste, este juicio únicamente persiste y es impugnable a través de actos emitidos por autoridades federales y será el Tribunal Federal, valga la expresión, quien le competa resolver este juicio sumario. A nivel estatal, por lo menos en Quintana Roo, no existe esta posibilidad. Bien, dicho lo anterior, y que ya tenemos establecidos contra qué procede o cuáles son las causas por las que procede el juicio sumario, debemos señalar que a veces las personas o los abogados, abogadas, al momento de presentar el medio de impugnación, perdón, este juicio federal de lo contencioso administrativo, pudiera ser que al momento crean que las cantidades por las que se está emitiendo el juicio o el recurso pudieran no pasarse de estos 15 salarios. Pero a lo mejor el cálculo se hace mal o se hace de manera irregular y lo que tiene que hacer el tribunal antes de admitir el juicio sumario o por la vía sumaria, evidentemente es verificar si está dentro de estos parámetros de estos 15 salarios mínimos, que no los rebase, y si está, insisto, dentro de estas causas por las cuales procede. Si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa advierte que este intento, porque se encauce por la vía sumaria, no da dentro de estas causas, de estas causales, no lo va a desechar, tampoco lo va a sobreseer o lo va a declarar de manera de improcedente. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, reencauzar, reconducir, reenviar el juicio, en este caso, al ámbito ordinario por la vía tradicional y ya nosotros ya no sabemos el caminito de que cuando nos reencaucen a la vía ordinaria, pues ya nos van a preguntar si lo quieren hacer por la vía tradicional o por la vía en línea, ¿ok? Entonces, aquí, digamos, este es un primer parámetro que si nosotros intentamos llevarlo por la vía sumaria y el juez, o en este caso, el magistrado de la sala advierte que no está dentro de estos parámetros que establece la ley, no lo va a desechar y lo que sí va a hacer es reencauzar a la vía ordinaria y ya, como ya se los he explicado, nos van a notificar, uno, que no va a proceder por la vía sumaria, sino tendrá que ser por la vía ordinaria, y dos, que nosotros determinemos si lo queremos hacer por la vía tradicional o por la vía en línea. Circunstancias que evidentemente ya estudiamos con antelación. Bien. Ahora, primero, como cualquier demanda, tenemos el magistrado, el tribunal, tiene que verificar si se cumplen con estos requisitos que establece la ley, que son las que ya hemos platicado, que la principal, obviamente, es que la cantidad líquida no rebase estos 15 salarios. Quiero también acotar que muchas veces las deudas, con el paso del tiempo, pues van generando intereses y esto obviamente va a hacer que la deuda es acreciente. Para efectos de considerar estos 15 salarios, si los rebasa o no, solamente vamos a considerar la parte principal o la deuda principal.
no vamos a generar, no vamos a contar los intereses porque quizás si los contabilizamos, muchas veces se nos va a rebasar. Y tampoco, si son varias deudas del mismo, valga la expresión, del mismo deudor o deudora, pues no se van a sumar, sino cada quien se va a hacer en lo individual. Ahora bien, también tenemos que el juez, el magistrado, el tribunal, tendrá que advertir si no están o no encuadran dentro de las causales de improcedencia, ¿no? Esto es fundamental. Es decir, una cosa son los requisitos, que son lo que ya vimos, por las cuales procede la vía sumaria, y otras, las causales de improcedencia. Primero, obviamente, lo que ya hemos explicado, que no se encuentren en ninguno de los supuestos anteriores de procedencia de los que hemos explicado. Si no están en estos, simple y llanamente, pues no va a proceder. También querramos controvertir no solamente la multa o la sanción pecuniaria o restitutoria, sino que también impugnemos una regla administrativa de carácter general. Esta materia no se puede dividir, ¿ok? Insisto, una característica fundamental de la vía sumaria es que únicamente estemos ante cuestiones monetarias o económicas, ¿ok? Para que esto sí lo podamos multiplicar. Si nosotros lo controvertimos con otra circunstancia como impugnar una regla administrativa, obviamente de carácter general, pues tampoco va a proceder esta vía sumaria. Insisto, porque no se puede incidir estas dos materias, tendrán que resolverse en una sola. También cuando se trate de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿verdad? Insisto, las responsabilidades administrativas muchas veces no solamente es una multa económica, sino también deriva de una sanción, incluso de la destitución, la suspensión de determinado tiempo, y esto pues ya no es económico, ya es una cuestión incluso de sanciones en el cargo público. Entonces, insisto, las vías sumarias tienen que ser nada más cuestiones económicas, ¿no? Entonces, si se trata de responsabilidades administrativas de algún servidor público, ¿verdad? O las sanciones resarcitorias, pues tampoco procederá la vía sumaria. También tampoco va a proceder cuando se trate de infracciones a normas en materia de propiedad intelectual, insisto, porque no son sanciones económicas. También cuando se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, que esta pudiera ser menos de estos 15 salarios, también incluyan otro tipo de sanción, otro tipo de obligación, otro tipo de una carga. Es decir, no podemos dividir, escindir la resolución, y entonces, si bien puede que la sanción económica no rebase estos 15 salarios, pero si a la par tenemos otro tipo de sanciones, pues simple y llanamente no podrá resolverse por la vía sumaria. Y algo también importante, y lo vamos a platicar en su momento, como los plazos son muy cortos, aquí sí, a diferencia de la vía tradicional, cuando el oferente o el que quiera traer a juicio a una testimonial y no lo puede hacer, le puede pedir al magistrado que a través de su conducto llame a la persona para que él atestigue lo que le corresponda, ¿no? Eso se puede hacer en la vía tradicional. Por lo regular es que el oferente traiga a juicio a su testigo, pero se insiste, en caso de que no fuera así, puede solicitarle al juez, o en este caso al magistrado, que lo haga llegar a juicio. Pero en vía sumaria, si el oferente dice, no puedo presentar a mis testigos y quiero que tú lo hagas, magistrado, en este caso por los tiempos, también se va a declarar improcedente. Improcedente por cuanto a la vía, ojo, no que nos los desechen o que no. Improcedente por cuanto a la vía. Como lo comenté, lo que va a suceder es que nos los reenvíen a el juicio ordinario, ¿ok? Bien. Y también se declarará la improcedencia contra precisamente cuando el magistrado determine
que es improcedente la vía sumaria, podemos impugnarlo a través del recurso de reclamación. No me voy a meter ahorita en detalles porque el recurso de reclamación lo veremos justamente después de este tema, pero les adelanto, ¿no? Se puede presentar ante la sala regional en el que se encuentra, obviamente, llevándose a cabo el juicio correspondiente y se tendrá que presentar este recurso de reclamación en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿no? Esto es muy importante. Obviamente, insisto, cuando nosotros presentamos la demanda, antes de que el tribunal admita, tendrá que verificar dos cosas, y esto lo hace en cualquier juicio, jóvenes. Lo primero, verificar si cumple con los requisitos, que son los primeros que vimos en la clase. Y en un segundo momento, es verificar si no está dentro de estas causales de improcedencia. De advertirse alguna causal de improcedencia, se emitirá el auto correspondiente y este auto o este acuerdo se le notificará en este caso al demandante. Contra ese acuerdo podemos impugnar a través del recurso de reclamación ante la sala regional que se está radicando el expediente y lo podemos hacer en el término de 5 días hábiles a partir de que nos notifiquen al respecto. Bien, como les decía, no me voy a detener a explicar todo el procedimiento porque esto, insisto, es exactamente lo mismo, jóvenes, que la vía ordinaria, igual la vía en línea. ¿Qué es la diferencia? O cuál es la diferencia? Es que los plazos son mucho más cortos. El único plazo que es igual, porque antes de todavía no está el procedimiento sumario, es justamente la presentación de la demanda. Ustedes saben que a partir de que se tenga conocimiento o que me notifiquen o que entre en vigor el acuerdo general, a excepción obviamente de los reglamentos, yo tengo 30 días hábiles para presentar mi demanda. En el caso de la vía sumaria, también tendremos estos 30 días para presentarla. Pero una vez presentada y que la demanda cumpla con los requisitos y que no se encuentre en ninguna de las causas de improcedencia, se admitirá la demanda por el magistrado instructor y correrá traslado si es un particular, pues entonces la demandada será la autoridad para que en el término de 15 días conteste lo que su derecho corresponde. Este es el primer plazo que se acorta porque ustedes sabrán, en vía ordinaria es 30 días, igual que el plazo que tienen para la presentación de la demanda. Pero como es un juicio sumario, o más bien es un juicio administrativo por la vía sumaria, tendremos para responder 15 días. En el mismo sentido, si existe tercero, también el magistrado instructor notificará al mismo para que en el término de 15 días también se apersone el tercero con el escrito que corresponda. En el tema de los requisitos de la presentación de la demanda, con los requisitos de la contestación de la demanda y con los requisitos para contestar un tercero, son, jóvenes, exactamente los mismos que ya estudiamos por la vía ordinaria. Ahora bien, en caso de existir alguna causa para que se amplíe la demanda en los mismos términos que vimos en el juicio ordinario, el demandante tendrá no 10, sino 5 días para ampliar esta demanda. Y evidentemente, a partir de que amplíe esta demanda y que lo tenga por admitido la sala que corresponda, notificará a la autoridad demandada para que también en un plazo de 5 días amplíe la contestación de la demanda. ¿Ok? Entonces, aquí también ya se van acortando los plazos. En el caso de los incidentes en la vía en la vía ordinaria, hemos dicho que se pueden presentar en cualquier momento, obviamente antes de que se emita la sentencia que corresponda, y aquí en la vía sumaria no, tendrán que ser promovidos 10 días después justamente de que se conozca la cuestión. Ahora,
algo muy importante. En la vía ordinaria se admite la demanda y empiezan a correr los plazos con los siguientes procedimientos, o las siguientes etapas. Esto es contestación, en su caso la ampliación de la demanda, la ampliación de la contestación de la demanda, el correr traslado al tercero, en caso que lo exista. Y viene el periodo mucho más largo porque ni siquiera tenemos un periodo conciso, ni definitivo, ni nada, que son el desahogo de pruebas. El desahogo de pruebas puede suceder el tiempo que sea necesario porque el juez podrá requerir, desahogar, emitir los despachos en el tiempo que considere y que evidentemente que le sirva y prudente para efecto de recabar la mayor cantidad de información posible a efecto de que tenga los elementos de convicción y pueda emitir la sentencia que corresponda. Entonces, en materia ordinaria no tenemos un plazo para que se desahoguen las pruebas. En el caso de la vía sumaria, bueno, se desahogan las pruebas en la vía ordinaria y cuando ya se desahogaron todas, ahora sí se emplazan a las partes para que presenten sus alegatos, 5 días para sus alegatos, y ya después que han pasado estos términos o que se han presentado los alegatos, se dicta un acuerdo de cierre de instrucción, o dicho de otro modo, en materia administrativa federal, pasados estos 5 días, incluso sin que tenga que haber un auto específico, se cierra la instrucción y a partir de ahí corre el tiempo para emitir la sentencia que corresponde. ¿Qué quiero decir con todo esto? En la vía ordinaria tengo una fecha definida, o más bien conozco la fecha en la que se admite la demanda, pero no tengo fecha cierta de cuándo se va a cerrar la instrucción, porque los abogados obviamente somos felices cuando escuchamos que ya se cerró la instrucción, porque sabemos que lo que sigue es la emisión de la sentencia, ¿no? Entonces ya no hay nada más, entonces viene la emisión de la sentencia, pero no tenemos la certeza de cuándo se va a emitir este cierre de instrucción. En la vía sumaria, en el mismo acuerdo, ojo, en el mismo acuerdo donde se admita la demanda, ahí se define la fecha en la que el tribunal, o en este caso la sala regional que corresponda, va a emitir el cierre de instrucción. Ojo, en el mismo auto donde se admite la demanda, ahí mismo dice qué fecha o qué día exacto se cierra la instrucción. Dice la ley que entre la admisión de la demanda y el cierre de instrucción no debe pasar, bueno, un máximo de 60 días hábiles. Es decir, hoy admito y a lo más que se puede ampliar el juicio son justamente 60 días a partir de la, insisto, a partir de la admisión de la demanda. Entonces, el juez por lo regular contabiliza estos 60 días precisamente para decir, en fecha tal, voy a cerrar la instrucción. Dicho lo anterior, cuando cuando el juez o el magistrado admite la demanda, sabe que en fecha tal tendrá que cerrar la instrucción. Para tal efecto, tendrá que correrle traslado a la demanda, al demandado, al tercero, en su caso la ampliación de la demanda, en su caso la ampliación de la contestación de la demanda, y dice la ley que las pruebas se tendrán que desahogar o quedar desahogadas 10 días antes del cierre de instrucción. Lo que quiere decir en términos matemáticos que si la ley me dice que a partir del auto de admisión al cierre de instrucción son 60 días hábiles, bueno, ¿hasta cuándo se puede admitir y desahogar las pruebas? Bueno, que en los siguientes 50 días hábiles a partir precisamente de la admisión de la demanda. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que quedará desahogado 10 días antes de cerrada la instrucción y como hemos señalado, dicha instrucción tendrá que ser en los 60 días que correspondan. Ahora bien,
Los alegatos. Los alegatos, obviamente, una vez que se han desahogado estas pruebas, que insisto, son 10 días antes del cierre de instrucción, se le darán a las partes el término de 3 días para que conteste, o más bien para que aleguen, valga la expresión, lo que en derecho corresponde. Obviamente, esto es un derecho, pueden o no apersonarse vía alegatos. ¿Qué sucede, jóvenes, si no presentan alegatos? No pasa absolutamente nada. Insisto, el juez va a resolver con o sin alegatos, pero como siempre lo he dicho, si la ley te da un derecho, ejérzalo. Entonces, desahogada las pruebas, tengo 3 días para presentar los alegatos que corresponda. Como ya he señalado, el cierre de instrucción tendrá que ser 60 días después del auto de admisión, esto es, desde el acuerdo, insisto, de admisión, ya sabemos cuándo se va a cerrar esta instrucción. Ojo, si llegada la fecha y por cuestiones extraordinarias no se han desahogado las pruebas que corresponda, el magistrado podrá ampliar el cierre de instrucción, pero esta ampliación o modificación del cierre de instrucción no podrá ser más que 10 días hábiles, ¿ok? Entonces, digamos, lo tendrán no 60, sino 70 días. Pero insisto, será única y exclusivamente si a la fecha aún quedasen algunos medios de pruebas por desahogarse. Si no, en estos 60 días se cierra la instrucción. Bien, una vez que se ha cerrado la instrucción, el juez tendrá 10 días para emitir la resolución que corresponde. ¿Ok? Obviamente, ya sabemos que en las salas regionales son órganos colegiados, se tendrá que hacer el proyecto de mérito y, hecho lo anterior, pasarlo al pleno de la sala regional que corresponda para efecto de que se emita la resolución que corresponda. Todas las figuras jurídicas jóvenes de, insisto, causales de improcedencia, causales de sobreseimiento, la recusación, la excusa, los impedimentos legales, todo, jóvenes, absolutamente todo es lo mismo. Es irse a estas figuras que ya hemos estudiado. La única diferencia son los plazos tan cortos que tenemos, abreviados o sumarios. Ahora bien, cuando se dicte la sentencia que corresponda y en el caso de que se tenga que reponer el procedimiento por la vía administrativa, ustedes recordarán que en un juicio ordinario se le da a la autoridad un plazo máximo para reponer el procedimiento de hasta 4 meses. En el caso de la vía sumaria, solamente se le dará un mes a la autoridad para que reponga el procedimiento y emita la resolución o el acuerdo que corresponde. ¿Ok? Y finalmente, en caso de que no exista en ley de manera expresa algún plazo o término para llevar a cabo alguna etapa procesal, dice la ley que serán o se entenderán como un plazo de 3 días. En la vía ordinaria, ustedes recordarán que son 5 días en caso de que la ley no diga nada respecto de algún plazo o término que corresponda. Aquí, por la vía sumaria, se aplicarán únicamente 3 días. ¿Ok? Bien, como lo expliqué y como lo he señalado, el juicio, digamos, la ruta de la presentación de la demanda y la resolución es exactamente la misma. Es exactamente la misma, jóvenes, con la única diferencia, vuelvo a insistir, los plazos tan cortos. Esto es, se presenta la demanda, tienes 30 días para presentarlo, se tiene que verificar los requisitos del escrito de demanda, que ya lo vimos, cuáles son las causas por las que se desechan los escritos, cuáles en su caso se van a requerir que se subsanen y en caso de que no se subsanen, bueno, se tendrá por no presentada. Si se subsana esta prevención, ahora sí se admite la demanda siempre y cuando no esté dentro de una causa de improcedencia.
Recuerden aquí dos cosas y no confundir. Una cosa es que tu demanda no cumpla con los requisitos del escrito, esto es el nombre, la firma, la acreditación, el interés jurídico, los conceptos de impugnación. Eso, jóvenes, es exactamente lo mismo que ya estudiamos en la vía ordinaria. Si yo no cumplo, por ejemplo, con mis conceptos de impugnación, me lo van a desechar de plano, con independencia de que si procederá o no por la vía sumaria. Pero aquí los requisitos de la demanda, del escrito de la demanda, se deben cumplir, como también se deben cumplir en el términos ordinarios. Así que si yo presento mi escrito de demanda y, por ejemplo, no viene firmada o no tengo conceptos de impugnación, me la van a desechar de plano. Pero, por ejemplo, si no pongo mi correo electrónico o no presento algún tipo de información, nos van a requerir, nos van a prevenir y entonces nosotros subsanamos. También es muy importante que no solamente basta con cumplir los requisitos de los escritos de demanda, sino también es muy importante que no encuadremos en alguna causal de improcedencia. Si todo esto, digamos, se cumple en términos de ley, ahora sí se admite y entonces se emplaza. Se emplaza a la autoridad demandada y al tercero, si lo hay. En este caso serán un término de 15 días, ¿ok? En caso de que existiera la ampliación a la demanda o la ampliación a la contestación de la demanda, tendremos 5 días para realizar. Hecho lo anterior, no olvidar que en el auto de admisión, ahí mismo se debe señalar cuándo será la fecha del cierre de instrucción y esa fecha de instrucción debe ocurrir entre el auto de admisión y dicho cierre de instrucción, no más de 60 días. ¿Pueden ser menos? Sí, sí pueden ser menos. Ya el juez, el magistrado valorará, dependiendo de lo que se está demandando, por supuesto, si va a requerir estos 60 días o lo puede hacer menos. La realidad es que por la gran mayoría, pues se van a lo máximo, que son los 60 días. Ahora bien, de sabida la fecha de cierre de instrucción o conocedores de esta fecha de instrucción, el magistrado sabrá que 10 días antes a este cierre de instrucción se tendrán que desahogar todas las pruebas. Desahogadas las pruebas, se le dará 3 días a cada una de las partes para que presente sus alegatos y cerrada la instrucción, insisto, 60 días después del auto de admisión, se emite la sentencia que corresponda y dicha sentencia será 10 días a partir del cierre de instrucción. La única forma de que el cierre de instrucción se modifique es justamente que no se hayan desahogado todas las pruebas de mérito, ¿ok? Esto es muy importante. Una vez emitida la sentencia, la notificación se realiza en los mismos términos que se realiza para los efectos del juicio ordinario, ¿ok? Pues bien, con esto termino diciendo que el juicio administrativo federal por la vía sumaria, la gran diferencia es los plazos tan cortos que existen en cada una de las etapas, pero esto deviene o es derivado precisamente al monto por el cual se está exigiendo el cumplimiento de, y es un monto que, como ya lo señalamos hace un momento, en términos de ley, no debe rebasar estos 15 salarios mínimos vigentes hoy día en la Ciudad de México, elevados obviamente al año de su emisión, y que también sea única y exclusivamente en cantidades o cuestiones que tengan que ver con cuestiones económicas, cantidades líquidas. Si estas, aparte de, vienen acompañadas de otro tipo de obligaciones o sanciones, pues lisa y llanamente no se podrá llegar por la vía sumaria, mucho menos si solamente atiende cuestiones que no sean cuestiones económicas, ¿ok? Pues bien, con esto daremos por terminada esta parte de la vía sumaria del juicio del procedimiento contencioso administrativo o llamado el juicio administrativo.